Ujú. Muy buenas noches, amigos, amigas, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Sinvergüenzas, gracias a Origen Periodismo con Raíz, en donde estamos en el estudio transmitiendo cada capítulo. El día de hoy es el número 44, imagínense, son 44 historias, 44 vidas de personajes que han venido a compartir un poco más de su experiencia y cómo han llegado hasta donde están a través del tiempo. Quiero agradecer el día de hoy. Tenemos un tema muy importante que nos transita a varias personas, que es el activismo y el servicio público se combinan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y vamos a conocer eso con nuestra invitada el día de hoy. A quien quiero agradecer, es una persona que conozco hace algún tiempo atrás por el tema mismo del activismo y pues a quien admiro mucho actualmente. Ella tiene o se desempeña en un cargo en el municipio de Riobamba y pues ella va a ser quien nos diga quién es la Steffi Camelos. Así que bienvenida, buena noche. Muchas gracias, Vivi. Qué gusto poder estar aquí. Gracias por este espacio, gracias por permitirme compartir algo de lo que se ha vivido y quiero iniciar felicitándote porque en realidad estás sosteniendo un espacio comunitario y un espacio que va a informar y que informa de cosas reales, ¿no? De historias reales, más allá de lo que está pasando afuera. Es importante conocer estas historias de estas personas que quizás están cambiando el mundo y muchas personas no saben. Como tú lo dices, es en realidad cambiar la perspectiva y creo que todas las historias son muy válidas de todas las personas y los seres humanos y se van construyendo, ¿no? A partir de esto. Si queremos entonces conocer quién es la Steffi, antes de eso nuestra pregunta de cajón siempre es, mi Steffi, si eres o no sinvergüenza. Yo creo que desde los espacios que hemos venido trabajando, transitando, obviamente, si se tuviera un poquito de vergüenza, no se hubiera hecho nada de lo que se ha construido. Entonces, sí, Es la sin mejor vergüenza. respuesta que hasta ahora hemos tenido porque la verdad incomoda un poco la palabra muchas veces porque te lo han dicho, la gente la usa con el fin de, no sé, criticar o de menospreciar alguna situación específica, ¿no? Por eso mismo el nombre de sinvergüenzas. Pero cuéntanos de esa parte que tú indicas, Steffi, una anécdota que te acuerdes que tú digas, sí fui ahí bien sinvergüenza. Bueno, sí hay varias, ¿no? Creo que incluso hemos compartido algunos espacios en donde puedo decir que hemos sido bien sinvergüenzas. Por ejemplo, tantas veces, tantas marchas, tantas acciones en el espacio público, cuestionando, molestando, cosas así, ¿no? Entonces, no se podría contar hace unos años. Estuvimos en una sesión solemne de Riobamba, el evento más galante, más importante que tiene una ciudad, ¿no? Tuvimos que ir a protestar allá, entonces fuimos siendo parte del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y fuimos a protestar por el tema de las corridas de toros, ¿no? Ya han pasado varios años y ahora, claro, en ese momento estábamos desde el lado activista y ahora estamos desde el lado municipal y digo, qué valientes fuimos al saber que todas las autoridades estaban ahí adentro, pero nosotros estuvimos afuera protestando. Claro, claro. Ahora ya te das cuenta qué significó. Sí, claro, totalmente. Y si lo hubieras, o sea, ahora con esta experiencia lo volverías a hacer. Claro, ¿por qué no? Y porque creo que esas son las cosas que hacen que el servicio público te regrese a ver, si no, no te regresa a ver y no entiende la importancia de lo que tú estás queriendo manifestar, ¿no? Ujú. Bueno, ya llegaremos a la actualidad de lo que vivimos como activistas, o seguimos viviendo, cómo se ha desfragmentado muchas veces el tema también y cuáles son los nuevos liderazgos que tenemos. Pero ¿quién es Steffi? Cuéntame dónde naciste,
No sé, de niña, ¿qué hacías? ¿De dónde estudiabas? Bueno, soy riobambeña de nacimiento, pero mi mami es de aquí, de Ambato. Entonces, mi vida siempre ha sido entre las dos ciudades. Ujú. Estuve en la escuela, el colegio en Riobamba, pero la universidad estuve aquí en la Católica. Trabajé un tiempo aquí también en Ambato. He militado también aquí en Ambato por los temas principalmente antitaurinos. Y bueno, de profesión soy ingeniera en diseño industrial. Tengo también un emprendimiento que está un poquito descuidado actualmente, que es la elaboración de vinos junto con mi familia. ¿Qué más les puedo contar? Amo los animales, eso es lo que hacía desde chiquita, cuidar perritos. Era la que siempre estaba cargada a todos los perros que se podía, la que se acercaba a los perritos y creo que eso también me ha hecho tan sensible hacia los animales. Ya llevo 15 años siendo vegetariana y así algunas cosas que Mm, podría comentar. Ujú. chévere, entiendo, mi Steffi. Entiendo que entonces a partir de este cariño y amor que tienes también a los animales, pero era una construcción también familiar capaz, no sé, de tus papis, de tu familia, tenía en su entorno muchas mascotas o cómo era ese tema. Justamente veníamos conversando respecto al tema y es que quizás dentro del entorno familiar viste cosas que más bien te cuestionabas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo vengo de una familia que tenía un programa de radio taurino. Mm, Entonces, esas cosas ya empiezas a escuchar, a ver y dices, quizás no están bien, ¿no? Y igual, de una familia súper conservadora, donde quizás yo sembré esa espinita de que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? ujú. Entonces, pero del otro lado, por ejemplo, tengo un abuelito que ha querido a los perritos inmensamente. E incluso yo era quizás la que les jugaba a los perritos, pero él era el que les cuidaba. Entonces, también ese tipo de cosas son cosas que se van desarrollando, ¿no? Claro. Pero también hay el otro lado de lo empáticos que pueden llegar a ser tus padres para entender tus luchas. Me acuerdo llevarles o que me acompañaban en los primeros plantones y en esas cosas. Mi mamá se vestía de toro, mi papá era el que llevaba la cámara para tomarnos las fotos a todos nosotros. O sea, entonces, sí, sí, han sido cosas muy lindas que he podido compartir con mi familia. Podemos decir que entonces la defensa y exigibilidad de derechos inicia desde este cariño hacia los animales o donde también hay como otro puntal o un paso más para el tema igual de derechos humanos. Yo creo, Vivi, que a ti te debe también haber pasado, depende mucho de quién estás rodeada, ¿no? Y de las cosas que te permiten ver más allá o no. Si es que tú tienes quizás una familia que te apoya en las cosas que te gustan o te da ese espacio para desarrollarte, pues tú lo haces. Y si no, tienes limitantes que luego a largo plazo te terminan haciendo cambiar incluso de personalidad, ¿no? Entonces sí depende mucho del entorno en el que te desarrollas, en el colegio en el que estás. Estuve en un colegio religioso, en una escuela religiosa, donde ahora veo y digo, claro, por eso soy también tan cuestionadora y rebelde, porque te reprimen. Entonces, todas esas cosas son temas que vas desarrollando a lo largo de la adolescencia, que creyera yo que es clave. Claro, claro, y en sí también el tema como laico, ¿no? Que debe existir en el tema educacional, de que no esta mezcla, pero bueno, nos vamos a ir a otra cosa. Debería tocar ese tema aquí porque he hablado mucho acerca de precisamente esto y también estudié en una escuela católica y todo, entonces sí es como bueno, pero será para otro episodio, nos quedan esas debiendo. Y por cierto, si están por ahí, mándenos unos mensajes, escríbanos si tienen alguna consulta o algo. Y de igual manera, estamos en las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En Facebook, en live y todos los episodios están en YouTube, así que pueden ir a revivirlos. Mi Steffi, em, ¿cuándo fue ese primer día de ese primer plantón que tú dices, ves esa una convocatoria, alguna amiga te dice, no sé, en las redes y dices, voy a ir? Bueno, creo que
de chiquita uno veía, ¿no? Y decía, ¿qué están haciendo? No entienden. ¿Y por qué se visten así? ¿Y por qué están con esos carteles? Pero no pasa nada. Entonces luego va pasando el tiempo y tú dices, no, pero es que, ¿cómo no vas a protestar si está pasando esto? En diferentes causas, ya sea el tema feminista, ya sea el tema ambientalista, el tema animalista. Pero yo tengo un recuerdo clarito. En Riobamba estaban organizando un reality taurino en donde a menores de edad les iban a enseñar a cómo torear, iban a hacer concursos y cosas así. Entonces hicimos nosotros una mega convocatoria. Era cuando quizás recién estaba en auge el Facebook y hicimos un evento y teníamos confirmadas como 5,000 personas que iban a asistir. Entonces nosotros estábamos como unas chicas que conocían el proceso y todo, estábamos felices. Y luego, rato del rato, en Chambo es uno de los cantones de Chimborazo, cerquita de Riobamba. Entonces dijimos, ya se fregó, va a estar a full y toda la cosa. Y nada. Fue solo confirmación de Facebook y estuvimos unas 15 personas máximo. Pero dijimos, ya nada, aquí nos frentamos con esta gente. Entonces hicimos el plantón y a propósito, los organizadores, los candidatos toreros nos desfilaron por enfrente así con todas sus ropas ridículas de payaso, ahí caminando, sacando pecho y cosas así. Y nosotros, los 15 con los carteles ahí, esos eran unas, no sé, 80 personas. Pero, chuta, se les dio la vuelta. Tenías? Ahí tenía unos 21 años, 20 años. Se les dio la vuelta porque no pudieron tener el evento, no llegaron los toros, entonces se quedaron con los churros hechos y nosotros nos reíamos en fondo. Y en el fondo, y desde ahí empezó una lucha que ha sido fuerte. No sé si te acuerdas, Vivi, incluso me pusieron una denuncia que se hizo viral a nivel nacional. A Riobamba fue gente de todo el país a apoyarme y fue una cosa súper fuerte que ha sido un transitar súper largo. Justo son 10 años de eso. Y yo decía, yo tan chiquita, todo lo que provoqué. Entonces, sí es como da vueltas la vida, porque luego ya se vino la prohibición del ingreso de menores de edad a las corridas de toros, la prohibición de, por ejemplo, que haya estos espectáculos como de burla a los animales, todas esas cosas. Entonces, ha sido un transitar interesante. ¿Y cómo puedes decir que actualmente está Riobamba en ese tema? Bueno, hay una realidad. Estamos hablando de que al haber terminado las corridas de toros en Quito, se fueron hacia otros lugares. Se vinieron a Ambato y se fueron para la Tacunga y están en Riobamba. Entonces, son quizás las mismas 200, 300 personas que se van a la Tacunga, que vienen a Ambato y que van a Riobamba. De ese grupo no crecen, pero sí hay un poquito más de acogida, creo ya, porque también el activismo un poco no ha transitado de generaciones, ¿no? Entonces quizás los que cuestionamos en su momento ya estamos un poquito viejitos y ya no estamos tan activos. Y les decimos que no. Entiendo. ¿Y de ahí qué otra lucha se transitó en tu vida aparte del tema animalista? Bueno, cuando uno va entrando a estos espacios se da cuenta de todas las injusticias, ¿no? Y empieza el tema de la conciencia social, porque yo puedo decir, yo vivía en una burbuja, tengo privilegios, mis papás han hecho que yo no vea muchas realidades porque me cuidaban mucho. Y ya luego cuando uno va creciendo se va dando cuenta de las injusticias que quizás no le atraviesan a uno, pero le atraviesan al otro. Y es por eso que dentro de esa misma empatía uno tiene que empezar a apoyar. Y ahí luego conocí al feminismo. También formamos una colectiva en Riobamba que se llama No es presa que te pase, que también tuvo su fuerte impacto en Riobamba. Trabajábamos aquí con las chicas de Wambras Verdes, hicimos algunas actividades y luego también vino el apoyo a la comunidad LGBTI, donde conocí a gente súper chévere también aquí de Ambato, a ti, Vivi, también al Santi, gente increíble que creo que desde donde están siguen haciendo las cosas. Y ahí es en donde viene el otro lado, ¿no? De la función pública. Y digo con mucho orgullo que gracias a esta administración y gracias a la gestión que se hizo,
por primera vez en Riobamba hay inversión hacia la comunidad LGBTI dentro del municipio de Riobamba. Hay un proyecto de inversión, hay presupuesto, hay personal dedicado exclusivamente a este tema. Gracias, Steffi. No es gracias, Porque es una obligación. no siempre tenemos las voluntades políticas en los espacios y que apuesten con un presupuesto, como lo mencionas, con algo específico y gente específica, es la verdad digno de felicitar porque no siempre encontramos eso. O más bien, ya han aperturado espacios y ahora están cerrándolos porque vienen nuevas personas y bueno, hay una regresión actualmente de derechos preocupante y que nos llamará de nuevo a las calles, creo yo. Steffi, ¿qué recuerdas que tú hayas capaz sentido? No sé, un momento capaz de abandonar el activismo porque es voluntario, porque tienes que estar con tu tiempo, con tu persona, visibilizándote, capaz en riesgo muchas veces. ¿Te pasó por algún momento y ahí se queda? Muchas veces, creo que es parte del activismo, ¿no? Porque uno dice, ¿y para qué hago esto? Me complico la vida, me meto en problemas, me ponen juicios, eres plata y persona, te desgastas. La gente también como que cuando hablas mucho no le gusta, entonces ya te empieza a ver feo, te cuestionan, te vuelves personaje público, se inventan cosas de ti y todas esas cosas. Obviamente es algo que uno dice a cada rato ya, que se quede todo ahí, pero luego dices, no, a ver, ¿por qué inicié? Y continúas. Pero han habido espacios interesantes que creo que son dignos de incluso de una tesis de sociología, ¿sí? Porque dentro de los movimientos no me pasa lo mismo con el movimiento animalista que con el movimiento feminista, por ejemplo. En el movimiento animalista seguimos súper unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y por más que nos peleamos y todo, seguimos transitando esa área. Pero en el tema feminista, como conversábamos alguna vez, la verdad es que es la lucha más ingrata que he encontrado. Porque tú te esfuerzas, haces las cosas, das tu vida, das tu tiempo, incluso cambias tu futuro por hacer que las cosas pasen, pero quizás la gente no lo ve hasta que les pasa algo. Porque te debe haber pasado, ¿no? Todos te dicen por qué rayan paredes, por qué gritan, por qué protestas, por qué hablas tanto de ese tema, no existe el machismo, no existe esas cosas, pero luego tienen una hermana que fue violentada, tienen una tía que su tío le pega, tienen una mamá que es agredida, tienen una pareja que está con traumas y cosas así, ¿no? Entonces, ese tema pienso que es muy ingrato, pero a la final te dice, por eso estás aquí, por eso tienes que seguir haciendo las cosas y hasta alzando la voz. Ahora se me usa mucho el tema, por ejemplo, de la violencia política hacia la mujer. Y han usado tanto esa causa que costó tanto que a otras generaciones les costó la vida y es súper injusto porque hay personas que de verdad sí sufren violencia política de género y otras que no. Entonces, cuando uno ve la lucha mal utilizada, uno dice, ¿para qué sigo aquí? Y está desvirtuado, no solo esa lucha, y hablemos también del tema LGBT que tú mencionaste también en figuras que han podido llegar a una posición en donde se podría demostrar una manera diferente de ser vistos, pues lamentablemente no ha surgido desde ese lado y eso sí a veces nos lastima, como tú dices, y nos hace cuestionarnos de esto, pero quizás lo hacemos desde otros espacios y ya no al 100%, también como pensando en la persona, en uno mismo y en nuestros objetivos personales con la finalidad de lograrlos y a través de eso poder ejercer varias cosas. Yo analizaba también un día en que me decían, verás, Vivi, todo sí, la lucha, los años y demás, pero piensa en ti y cuando tú pienses en ti y tengas todo lo demás, capaz vas a tener hasta el dinero suficiente con la finalidad de
invertir, apoyar desde otros puntos de vista como más fuertes, se podría indicar. Entonces, en eso estamos. Mi Steffi, ¿cómo llega el tema de involucrarte en el sector público? Antes de eso, como activista, ¿qué veías del sector público? ¿Qué criticabas? ¿Qué era como que estos manes funcionarios? O sea, lo mismo que se critica ahora, ¿no? Ujú. Porque hay diferentes tipos de funcionarios. Y justo creo que es una conversación que tuvimos súper breve entre las dos, que tú como prácticamente me dijiste, ya vas a ver cómo es, pero felicitaciones, pero ya vas a aprender. Y claro, o sea, es en realidad eso, ¿no? Entender desde adentro que son un buen funcionario, nada en contracorriente, porque es muy difícil hacer las cosas. Y no solamente porque haya compañeros de trabajo que son negligentes o, como yo les digo, están, no sé, lentos o despreocupados o no les interesa, sino porque el sistema en sí es complicado. O sea, se necesitarán unas 20 bibis para poder lograr hacer lo que se necesita hacer. Ujú. Entonces, yo siempre desde fuera decía, o sea, es tan fácil, solo cogen y hagan. Y ahora que estoy adentro digo, sí, es fácil, coge y hagan, pero tú coges y haces y luego hay este problema y luego tienes que pasar a esta otra instancia y luego la otra dirección y luego no puede salir el documento y cosas así, ¿no? Ujú. Entonces es como ya entender mejor cómo funcionan las cosas y entender que sí, es importante estar afuera en la marcha, gritando, protestando, visibilizando, pero si no tenemos gente adentro haciendo no sacamos nada. Entonces hay que combinar las dos cosas y por eso es tan importante apoyar a las compas que están adentro y que a veces luego por no sé, a veces egoísmo les terminamos dejando solas o Ujú. solos. Entonces hay que cuadrar las dos cosas. Siempre la organización social, pero a los compas de adentro también insistir en que no se pierdan porque es algo que también pasa. Tenemos que trabajar un poco más en las habilidades de los activistas, ¿no? Si bien nos dan liderazgo, que participación, que lara, pero en realidad no nos involucramos tanto desde el activismo al hecho del conocimiento de cómo incidir políticamente ante la autoridad, cómo hacer lobby. Entonces, eso durante el tiempo uno lo va aprendiendo y no todos tienen esa ventaja. Hay activistas no por menospresión ni nada por el estilo, que ya son adultas, adultos mayores, que aún están en los espacios y aún no han entendido Así precisamente es. cómo se mueve dentro del sector público esta incidencia y siguen siendo engañados, utilizados en los espacios y eso es muy lamentable y a uno como que quiere, ¿verdad? No, es que esto y no, o sea, no nos paran zona. De Pero acuerdo. te entiendo perfecto porque también lo viví y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces creo que el activismo también debe ser consciente de esta lucha, pero también desde el conocimiento y desde el aprendizaje sobre los sistemas de participación, sobre cómo, como decía, incidir. ¿Cómo llega a ti esta oportunidad de poder ingresar al sector público y pues trabajar ya 3 años van a ser? Sí, ya 3 años. En mayo fueron 3 años. Me parece súper importante todo lo que has mencionado, porque justamente que yo haya tenido la oportunidad de estar en estos espacios es porque alguien cree en la juventud. ¿Y qué es lo que pasa a veces en las organizaciones sociales? Que hay gente que ya tiene sus años y que no pasa la posta, que tiene conquistados espacios de participación ciudadana que no sueltan los consejos consultivos. Vemos que se reeligen y se reeligen las mismas organizaciones, entonces no hay un traslado de generaciones que permita que las luchas se sostengan, se mantengan a largo plazo y que tengan nuevas visiones. Y, por ejemplo, cosas que vemos que muy comunes, organizaciones sociales que ni siquiera saben utilizar redes sociales bien, y es porque no pasan la posta, no hay este cambio Ujú. generacional. Entonces creo que el poder estar acá justamente es eso, ¿no? Yo sí tengo que reconocer
em, ser tan disruptivos en estas luchas en ciudades tan conservadoras no es fácil y darle el espacio a una persona que venía representando el cambio de paradigma del status quo en tantas cosas debe haber sido fuerte. Y ahí sí tengo que reconocer a mi jefe actual, John Vinuesa, el alcalde de Riobamba, que abrió esa oportunidad. Y claro, él sabía con todas las cargas que yo venía y puedo decir, fue muy difícil quitarme todos esos estigmas. El estigma de que las feministas solo somos las que rayamos paredes. El estigma, porque hasta ahora lo piensan, de que supuestamente yo en una marcha antitaurina me he desnudado y estoy con salsa de tomate en el cuerpo. Eso lo piensan, eso lo dicen. No es verdad, pero son estas cargas que ya nos ponen solamente por una denominación y es porque los medios nos satanizan y nos empujan hacia allá. Ujú. Cuando, bueno, y por último, si lo hice, ¿qué tendría de malo, no? Entonces, el haber estado estos ya 3 años, primero en una dirección de desarrollo social a la que siempre estuve acostumbrada a hacer temas caritativos, dar caridad, dar regalitos, casillitas de ruedas, que la fundita de caramelos, que no sé qué, a transformar ese espacio en un verdadero espacio garantista de derechos. O sea, es haber hecho justo de lo que cuestionábamos tanto desde afuera. Entonces, puedo decir, se logró hacer mucho. Como tú decías, se vienen regresiones de derechos, no sé qué administración venga y esperemos que no perdamos todos esos espacios que se han conquistado porque se consiguió financiamiento, cooperación internacional, se consiguió ampliar proyectos. Todos los grupos de atención prioritaria están atendidos ahora, a pesar de los cuestionamientos de los mismos concejales y todo eso. Entonces, si no hay voluntad política, no estamos en donde estamos. Ujú. Claro, claro, eso es lo más importante y resuena bastante el aprendizaje también, aparte de toda la apertura que tú indicas, Steffi, quiero sin mencionar el aprender sobre compras públicas, el aprender cómo es un proceso para realizar un proyecto para que el recurso público pueda ser invertido, que no es como se piensa que el proyecto y aquí está firme, pague y listo, no, tiene sus diferentes lineamientos, la competencia también desde los lugares en donde se encuentran, por eso siempre se cuestiona, por ejemplo, de los concejales que ofrecen la Obras. vía, que ofrece la obra, que ofrece Sí. todo esto y nosotros como ciudadanos nos creemos porque no sabemos en realidad las competencias, entonces, y también como funcionarios indicar también, ¿no? A la ciudadanía, esta es la competencia desde donde se puede actuar y aún así, cuando no hay la competencia, también se encuentra la manera de cómo aportar, apoyar con autogestión, hablando con otras autoridades, uniéndose a otros ministerios, instituciones y demás con la finalidad de sí aportar en el servicio, que eso es lo que en realidad significa, ¿no? Estar desde ese lado. Entonces, sí me acuerdo que era una llamada de Vivi, esto y ahora, y que ni sé qué, y es eso también de conocer a qué lugar está, cuál es la ley que rige ese lugar, qué ordenanza, o sea, todo conlleva una responsabilidad propia cuando uno asume estos espacios. Si uno quiere tener esa experiencia, así no haya estado nunca antes ahí, y si uno llega, es también el empaparse. Yo no saludé a mi productora que está ahí, Alanita, pero yo soy muy admiradora de ella porque cuando ella también trabaja en el sector, ha trabajado, cuando ella ingresa, lo primero que hace es saber dónde está el estatuto, cuál es, que esto y el otro, y se lee y lleva a la casa y está, lee, de las cosas que va a hacer, hasta qué funciones tiene. Entonces, creo que eso forma parte también de la responsabilidad que uno asume porque también va nuestra firma y hay otras cosas a partir de eso y más también tú que llegabas como a un lugar de dirección y era como lee todo, no firmes por firmar, revisa, o sea, porque también depende también de uno que las cosas salgan. De acuerdo, y también ponle ahí la pelea con los concejales, porque los concejales buscan que te caigas y cuando algo sale bien también se adjudican el esfuerzo,
o también el tema de la sociedad que no entiende cómo funcionan las cosas. Y es por eso tan importante todo lo que tú mencionas de entender. Yo me río a veces de la gente que termina en los espacios de decisión, como algunos concejales y cosas así, que ellos, o sea, en realidad no tienen idea, no están preparados para los lugares en los que están, y no representan en realidad a la ciudadanía. Entonces, de ahí viene el desafío también de nosotros, ¿no? De verdad, de poner en esos lugares de representación a gente que de verdad se lo merezca y gente que de verdad nos represente, no dejarnos desinformar y todos esos temas. Porque si no tenemos un buen consejo municipal, no vamos a poder lograr que la gestión también sea de calidad como tiene que ser, ¿no? Entonces las dos cosas tienen que ir combinadas, pero la gente no sabe y por eso le cree a un concejal o a alguien que viene, o un asambleísta que viene a ofrecer obras cuando no son su competencia, cuando ellos no pueden decidir en ese sentido. Sí pueden decidir en el presupuesto, pero no pueden de verdad directamente ser los responsables de tener ciertas cosas, ¿no? Se ve eso y se ve que en realidad es nuestra responsabilidad por estar tan desconectados de la realidad de quienes nos gobiernan. Sí, sí, exactamente. Y es el puntualizar de cómo se construyen también los presupuestos y la planificación, que no es de un rato al otro, tiene un tiempo de planificación que se hace, aunque, bueno, lamentablemente también surgen muchas cosas a partir de aquello. Mi Steffi, ¿qué tal la experiencia? También dijiste un rato, no, esto ha estado difícil. Creo que eso se lo dice todos los días porque es súper fuerte. Sí me planteo, la verdad, unas vacaciones del sector público, porque yo trabajé en el sector público antes, pero no en un espacio tan fuerte. Gracias igual a la oportunidad que me dio el alcalde, estuve de directora, luego estuve en temas de cooperación internacional y ahorita estoy en un espacio en donde tengo que conocer de todas las direcciones, moverme en todas las áreas e intentar sacar las cosas de todas. Entonces es un esfuerzo súper fuerte. Uno a veces no duerme bien, uno descubre lo que es la ansiedad, el estrés, la gastritis. Entonces, ¿dónde está poniendo aquí el cuerpo? Porque luego ya no tenía canas, me salieron canas en este trabajo. ¿Y qué te estás pintando? No están bien tapaditas por acá. Por suerte no están en lugares tan visibles. Pero sí, esas son cosas que ya ahora ya pasan, ¿no? Y son años de clave de la vida de uno que los está poniendo aquí. Obviamente porque cree que sí se puede cambiar el mundo, que sí se puede hacer una gestión digna. Entonces, querer irnos uno siempre, porque dice la gente encima de todo es mal agradecida porque no valora lo que se está haciendo y porque no conoce. Entonces también es responsabilidad de todos hacer que la gente entienda los procesos y cómo son. Pero bueno, creo que no podemos detenernos hasta que la gente entienda y hay que seguir avanzando. Incluso aunque nos cuestionen, porque quizás ahorita no entienden, pero en un futuro sí van a entender por qué se creó X proyecto, por qué nos demoramos tanto en sacar algún otro proyecto específico, pero lo vale la pena. Yo soy una persona que ama su ciudad, que ama Riobamba, y en este caso, haber tenido esta oportunidad, hay que, hay que seguirlo haciendo hasta cuando se nos permita, ¿no? Es muy importante y más bien que sea vista desde ese punto de vista tu experiencia para también ser tomado en cuenta en otros aspectos, ya no solo capaz municipales, sino em, de nivel de ministerios, un poco más nacional. Nos vamos juntas, pero me debas. Yo te quise devolver, ¿qué hiciste? Ahora ya tengo más tiempo, ¿no? Espero que se dé, Steffi, en realidad no se puede negar. Si bien tú dices unas vacaciones, creo que yo ya me las estuve tomando este tiempo, porque sí también transité cosas
como 5 años ya, a ver, yo también he estado en estos procesos y sí es complicado cuando hay cambios de autoridad y demás, que es otra cosa, pero bueno, así surge. ¿Qué opinión te merece, Steffi, el tema de lo social y la infraestructura, la obra? Porque si bien, como tú dices, en desarrollo capaz es un poco más el tema de lo social, que con el transcurso del tiempo tendrá que pasar años para poder visibilizar en realidad los cambios a una obra que te dura unos 2, 3 años y ya está ahí la gente, bravo, la obra, qué bonita. Pero lo social, ¿no? Aún no mueve a la gente el tema de ese conocimiento. Yo puedo decir muy sinceramente que en la pandemia, cuando yo estuve trabajando, lo que más movió fue el tema social, más allá de lo que vivía la gente, ¿no? Y todos los índices altos de violencia y que se surgieron a partir de aquello, y como que empezaron como a valorar, pero hoy siento que otra vez se están olvidando de eso, o sea, del ser humano y de eso. ¿Qué opinión tú le mereces a esto? Mira, ahí hay un tema general, ¿no? Si es que no es obra física, no existe. Y es así. ¿Qué habrás hecho? Pero creé el proyecto tal. No, pero ¿qué habrás hecho? No es que ahora invertimos en esto en adultos mayores. No, pero ¿y dónde está un nuevo puente? Parque. Les importa más las calles asfaltadas. O sea, porque más importa el vehículo que una persona. Entonces, es algo con lo que he tenido que trabajar desde que inició este desafío, iniciando desde que a los concejales habría que explicarles lo que es un proyecto de inversión, que la mayor cantidad del presupuesto se iba en alimentación y cosas así, pero luego toca aterrizarles, a ver. Tenemos adultos mayores en la ruralidad que si no llegamos nosotros con este alimento, ese adulto mayor no come todo el día. Entonces le tienes que hacer ver que son rostros, que son vidas, que son personas, que son literal vidas que no tendrían ese sentido si no estuviéramos ahí. Entonces es un desafío muy fuerte porque mientras ellos no ven algo tangible, no existe. Pero luego ya ves, o sea, pasamos de tener 0 guaguatecas a tener 7 guaguatecas actualmente y están en proceso 2 más. ¿Qué son las guaguatecas? Un espacio donde los niños, niñas y adolescentes reciben alimentación, apoyo pedagógico y apoyo psicológico. Ujú. ¿De quiénes usan las guaguatecas? Son niños, niñas y adolescentes que a veces no tienen padres, que viven con los abuelos, que son huérfanos, que les abandonaron o que su mamá y es la que hace la cabeza del hogar y son 5 hermanos y cosas así. Entonces, ¿cómo no ayudar? ¿Cómo no estar presente? ¿Cómo como gobierno local no destinar presupuesto a eso? Entonces ya cuando empiezas a colocar rostros es otro el tema, ¿no? Pero siempre va a haber ese cuestionamiento. Pero yo digo, y es algo con lo que tocaba debatir mucho con los concejales. Ya, perfecto, tienes la mega infraestructura, tienes el nuevo centro para adulto mayor para los niños, centro de desarrollo infantil. ¿Y quién va a atender ese centro? Necesitas gente, necesitas contratar personal, porque siempre dicen, bajen el personal municipal. No puedes. ¿Quién te da la alimentación? ¿Quién te da fisioterapia si eres adulto mayor? ¿Quién te da clases si no tienes una educadora? ¿Quién les cuida a los niños si no hay cuidadores? Entonces, de verdad es que nos hemos desconectado tanto de la realidad y nos olvidamos cómo nos empezamos a formar como sociedad. Siempre se necesitaron cuidadores, espacios de cuidado, no una casota para cuidar, sino alguien que cuida mientras el resto estaba haciendo actividades agrícolas, mientras estaban cazando animales, mientras todo eso. O sea, nos hemos olvidado, nos hemos desconectado tanto de la realidad de las necesidades básicas que no entendemos que en el centro tiene que estar la gente. Y la gente no solamente con el tema básico de la salud física, sino la salud emocional. Eso es algo que también me gusta bastante que se logró en esta administración y es que la salud mental tomó la relevancia que tiene que tener, tanto así que prácticamente todos los proyectos tenemos psicólogos clínicos o psicólogos educativos dependiendo de las actividades, pero
ese tema, si no trabajamos en nosotros, como tú decías en la pandemia, vimos todo lo que podía llegar a pasar. Ujú. Interesante, Steffi. Pues esas buenas acciones y buenas prácticas son las que debemos recoger de los otros espacios en donde surgen y que sí siga siendo. Steffi, ¿qué más podemos indicar como para ir finalizando? Porque vamos a hablar de los vinos que no nos trajo. ¿No? Sobre esta experiencia positiva o lo negativo, capaz, que puedes indicar a la gente, a los activistas, al mismo sector público que también nos deja mucho que desear en cuanto a las personas que han estado por muchos años ahí y no es por desmerecer su trabajo, esfuerzo, también su familia y todo, pero a veces también ellos son los que traban la situación. Actualmente yo veo una institución que internamente se demora 15 días en pasar un oficio. Y yo digo, si internamente se demora 15, ¿cuánto se demora el ciudadano? O sea, un mes, cuando hay leyes, o sea, hay muchas cosas y yo digo, no puede ser. Pero, ¿qué podrías tú mencionar a quienes nos miran y nos escuchan, Steffi? Bueno, hay muchas preguntas que me acabas de hacer. Soy así, perdón. O sea, sí me cuestiono mucho el tema de qué pasaría si en realidad de las instituciones públicas estuviera llena de activistas. Las cosas funcionarían mucho mejor, mucho más rápido, porque de verdad de fuera viste lo que estaba pasando, entonces llegas y haces las cosas en un mundo ideal, porque también hay activistas que se pierden. Entonces, eso, por ejemplo, o sea, también ponerse en los zapatos del otro, tener empatía, o sea, hay, por ejemplo, personas adultas mayores que están queriendo hacer un trámite en el municipio y sus procesos no salen meses y ellos ya son viejitos, ya les duele caminar y hay funcionarios que no se conduelen, ¿no? Entonces sí falta mucha empatía en general en la sociedad, ponernos en el lugar del otro, creo que eso nos permitiría cambiar mucho. Y de ahí estamos en un tema súper complicado, está regresando pensamientos que no entiendo en qué momento nos lavaron tanto el cerebro y estamos regresando a cosas básicas que nos están incluso cuestionarnos temas de derechos adquiridos que ya tenemos. El derecho al voto de la mujer. ¿Cómo puede ser posible que ahorita a estas alturas de la vida nos estemos cuestionando cosas tan básicas como esa? Entonces, invitar a todos, es hora de volver a la organización social, de no soltar estos espacios donde de verdad conversamos, analizamos, nos preparamos. Algo que mencionabas es clave, o sea, no solamente es aprender liderazgo, sino cabildeo, hasta hacer cómo se ingresa a un oficio. Hay gente que no sabe ese tipo de cosas. Entonces, invitar a volver a construir este tema de organización social, nunca soltar estos espacios porque también esos son los que nos van a ayudar a reclamar derechos. Decir que yo en realidad estoy muy preocupada por la situación del país. Estamos en un país que está perdiendo muchos derechos. Los derechos de la naturaleza están altamente cuestionados y cosas por las que antes nos indignábamos, salíamos a las casas, ahora ya no nos llaman ni la atención. Entonces estamos en un momento súper complejo que tenemos que activarnos desde las aristas, desde las familias, desde todos los espacios que antes estaban ya bien organizados y que quizás nos descuidamos porque llegamos a un punto de tener casi cosas inimaginables, pero no podemos retroceder. Exactamente, Steffi, yo me uno a tus palabras y también es importante mencionar, indicar que no es necesario que nos transiten cosas, aunque muchas veces a pesar de transitarles no nos seguimos abriendo al conocimiento de lo que pasa, porque las redes también nos están haciendo cuestionar la veracidad de la información que existe ahí y eso es lo que muchas veces nos genera discusión, yo digo, en cuanto a aprender o no o más bien creer o no lo que se dice ahí. Entonces, las fuentes oficiales yo creo que siempre están de la mano para nosotros mantenernos informados como ciudadanía de lo que sucede alrededor. Y compartir eso, ¿no? No lo otro que sigue generando
no sé, como muchas cosas feas en las redes que muchas veces vemos y mejor debemos pasar, creo yo. Mi Steffi, para finalizar, yo muy agradecida de tenerte aquí. Felicitarte nuevamente por todo el esfuerzo. No siempre es retribuido de a veces quien uno se lo quiere imaginar o de la misma gente por quien se trabaja y se hace todos los esfuerzos, pero yo creo que, como siempre digo, la satisfacción es personal, la conciencia tranquila, el saber que se ha dado el esfuerzo y pues luego de todo esto es también saber que no se ha tenido ninguna observación de Contraloría, no se ha tenido cosas como que para que digan, ahí están, como que quieren eso muchas veces ver y pues no es desde ese lado porque uno trabaja por convicción y por querer servir en realidad a la ciudadanía que es la base en todo el mundo, creo yo, porque hay muchas cosas que se miran desde ese lado. Steffi, ¿qué es ese emprendimiento del vino? Bueno, como decía, tengo familia aquí en Ambato. Ambato, entonces en la tierra de las flores y de las frutas, obviamente, mi mami aprendió una receta de su papá, entonces empezamos haciendo, ahorita ya es bastante común, pero esto es hace unos 10 años ya, empezamos haciendo el vino de mora, teníamos vino de manzana. Y empezamos con eso. Y luego, en realidad, en un tema de innovación, aprovechando todos los conocimientos en diseño industrial y cosas así, empezamos ya a sacar otros tipos de vino, como el vino de membrillo. Aquí todo el mundo sabe lo que es membrillo, pero uno se va a Riobamba y ya no saben qué es el membrillo. Yeah. Entonces, por ejemplo, nos ha ido muy bien con ese tipo de sabores más, un poquito disruptivos. Y ahorita ya mi mami anda como con 14 tipos de sabores, todos artesanales, todos fermentados naturalmente, no le ponemos nada de conservantes. Todo es pensado en que si bien es un vino con grado alcohólico, no nos perjudica a la salud. Incluso no te da chuchaqui. Entonces es muy bueno. El primer vino que escucho que no pasa es nadie. Por eso mismo ya te voy a hacer dar unos vinitos para que pruebes y tú mismo me digas qué tal. Sí, ¿cuánto se toma pero para chuchaqui? Bueno, yo me he tomado 2, 3 botellas y No. no hay problema, ajá, no te duele. ¿De Es dónde muy bueno. se venden o cómo se están distribuyendo? O no sé, en ferias o cómo es. Participamos de todas las ferias que organizan el municipio, por ejemplo, de aquí de Ambato. Nos invitan bastante en las fiestas de Ambato. Estamos siempre en la Quinta de Mera, en el Parque Central, que también hacen, y hay, bueno, otro lugar, no me acuerdo cómo se llama el parque, que es por el terminal. Parque de la Laguna. Creo que sí, en Ya. en esos también, en fiestas. Y de ahí tenemos un local en Ceballos, justo en el tema de donde está la feria de zapatos, ahí también estamos con los vinos. Ajá, y bueno, ¿Cómo en se Redonda llama? igual, Camelier. Camelier. Ajá, de Ok. camelos, sí. Muy bien. Ajá, sí, estamos en realidad construyendo ya ahora un proyecto más grande. Como deben saber, los emprendimientos que son experimentales, experienciales, son lo que está ahorita en boga. Entonces, vamos a invertir en ese sentido y estamos ya diseñando una fábrica en donde la gente va a poder conocer todo el proceso de elaboración. Vamos a tener recorridos, comida y ese tipo de cosas. Entonces, estamos en ese proceso. Y más bien hay reconocer que siempre el mercado ambateño es el más amable que hemos encontrado. A veces decimos, como ya la marca dice, hecho en Riobamba, porque nos toca poner la ciudad, decimos aquí nos van a cuestionar y nada. Los ambateños siempre son buenas gentes y son quienes más nos compran los vinos. Muy bien, Sí. muy bien. Ahí también que entonces siga surgiendo y vamos a probar y les diremos qué tal. Mi Steffi, ya para finalizar, ¿qué mensaje final? ¿Qué dice la familia de este proceso del servicio público? Bueno, hay bastantes lados y lados, ¿no? Obviamente yo creo que el hecho de ver a tu hija, a tu nieta en un espacio
de decisión tan alto, es un orgullo, ¿no? Entonces, yo sí puedo decir el apoyo de mi familia más cercana, mi hermano, mi mami, mi papi, y luego ya un poquito más allá, mis abuelitos, también mis tíos de aquí, de Ambato, también son tan lindos. Entonces, súper bien. Ahora luego viene el otro lado. Entonces yo me imagino que también para ellos debe ser un poco complejo, un poco feo ver todos estos videos de la gente que se inventa cosas, que ya aseguran que uno por poco y ya se enriqueció y todas las cosas que tú mencionabas. También debe ser fuerte, ¿no? Pero creo que el núcleo familiar es fuerte en ese sentido y tengo el apoyo de ellos y eso es bonito. Algo también muy importante que decir es que yo solicité un examen especial de Contraloría, ya me revisaron todo, entonces 2 años de mi gestión ya pasaron por Contraloría. Entonces solo queda uno. Entonces ahí está todo. Pueden revisar lo que quieran. Aquí no ha pasado nada porque uno vino a servir y no a servirse. Muy bien, Steffi. Muchas gracias por contarnos un poquito más de ti, de tu vida, de toda tu experiencia. Para quienes nos van a mirar desde otros lados internacionalmente, estamos en Ecuador. El podcast se hace en Tungurahua, Ambato, pero bueno, la Steffi está muy cerca, cada 1 hora más o menos, Sí. en una provincia hermana, en Chimborazo, en Riobamba. Así que gracias, Steffi. Ahora sí, tus últimas palabras para todos. No, nada, más bien estas palabras dedicarte a ti, Vivi. Muchas gracias por lo que estás haciendo, porque tú, como dices, a veces la gente no lo reconoce, pero de verdad que estás haciendo trinchera y qué lindo ver que sigues creciendo, que al haberme dicho no, tenía una gran razón de ser. Entonces, qué bueno felicitarte a ti y también a tu equipo. Qué bonito que estén haciendo estos espacios y que los sigan cuidando, que sigan fomentando este tema de una verdadera información y que no se hayan dejado llevar por todos los otros medios que en realidad están haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, más bien, gracias, Vivi, felicitaciones a ti y que sigas creciendo. Gracias, Steffi. La verdad, esas palabras nos alientan porque, como digo, son 44 programas, así que imagínense desde cuándo se vienen realizando. Es uno semanal y pues la idea también es que haya permanencia. Entonces, sí han surgido cosas aparte, pero como digo, es volver a uno, volver a mirarse, volver a decir qué estás haciendo por ti, y eso es lo que yo hice un día. ¿Qué estoy haciendo por la Vivi? Entonces, esto es un sueño que se está volviendo realidad con otros espacios también a partir de Origen Periodismo con Raíz. Y pues en Sinvergüenza es mi espacio, pues es de eso, ¿no? Hablar sinvergüenzamente, pero también encontrar historias importantes que todos pueden venir, ¿no? Aquí no es que solo tal persona o solo tal nivel, sino en realidad a quienes en realidad necesitan voz y visibilidad. Quizás quisiera que sea hasta diario, porque sí hay muchas cosas que se quisiera decir, pero eso mismo es el hecho de tener un medio en donde podamos informar con veracidad y con responsabilidad. Muchas gracias nuevamente, Steffi. Nos vemos la próxima semana con un episodio más en Sinvergüenzas. Gracias a Ani en la producción. Y adiós, Chaito. Nos vemos el próximo miércoles.